gobierno gringo, quien por querer ridiculizar a Rusia ha empoderado a la nación caribeña. La aritmética del mercado es sencilla. Sube el precio, sube el músculo fiscal, sube la influencia. El salto no fue marginal ni discreto. El barril Brent había cerrado la jornada previa en $61,32, pero a las 6:07 minutos del jueves ya rozaba los 65,03. Un brinco de más de 6% tras un anuncio que agitó mesas de negociación y pizarras electrónicas. El detonante fue claro y con nombre propio. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a los gigantes rusos Lukoil y Rosneft en la lista de sanciones. La onda expansiva atravesó terminales, refinadoras y casas de corretaje y colocó una prima de riesgo que no estaba en el guión. Bloomberg había retratado un mercado preparándose para un exceso de oferta. El mundo esperaba barriles abundantes y precios contenidos. Sin embargo, bastó la amenaza de interrupciones en el suministro ruso para sacudir los cálculos. Los contratos respondieron con una subida brusca y sin vacilaciones. Donald Trump describió las sanciones como tremendas y aún así añadió que esperaba que no duren mucho y que el conflicto se resuelva. También admitió no estar seguro de que estas medidas presionaran a Moscú. La frase reveló dudas estratégicas en plena escalada. La advertencia no vino solo de las pantallas. Thomas Graham, investigador del Consejo de Relaciones Exteriores, señaló que si la Casa Blanca cree que las nuevas restricciones alterarán de manera significativa la política de Moscú, se está engañando. Fue un diagnóstico helado, sin adjetivos superfluos en medio del ruido. Graham remarcó además que las sanciones actúan lentamente y el Kremlin ha demostrado ser muy hábil para eludir este tipo de medidas. El mensaje directo y quirúrgico contrastó con la euforia de las sanciones relámpago. El mercado, mientras tanto, ya había marcado su veredicto. En Moscú habían insistido en la metáfora que hoy se verifica. Dmitry Peskov advirtió que sancionar más a Rusia era un arma de doble filo. Incluso dijo, el retroceso vuelve como culatazo en el hombro, como por un arma, y reclamó diálogo con lógica y argumentos, no mediante cualquier tipo de presión o fuerza. Las cifras del Brent confirmaron el boomerang. Aquello que se presentó como castigo terminó como incentivo de precio. Y cuando el petróleo sube, suben los ingresos de quienes lo venden. En el Caribe, el cálculo es lineal. Más barriles pagados mejor, más caja, más margen político. Durante los últimos días de su mandato, Joe Biden había evaluado el mismo golpe contra las petroleras rusas, pero, según la reconstrucción, desistió por temor a alterar los mercados energéticos mundiales y provocar un alza de los precios del crudo. El temor que moderó a uno terminó ignorando por otro. Trump eligió el atajo, señaló sanciones tremendas, proyectó una salida rápida, confió en que se resuelva el conflicto. Pero el mercado no vive de esperanzas sino de flujos. La amenaza de menos crudo ruso en el tablero internacional bastó para recalibrar todo el esquema de precios. Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, anunció un nuevo paquete de sanciones. Bancos rusos, servicios de cambio de criptomonedas y entidades en India y China, entre otros. El paquete también incluyó la prohibición de importar gas natural licuado ruso. Esa decisión europea llegó un día después del movimiento estadounidense contra Lukoil y Rosneft. Dos placas tectónicas sancionatorias desplazándose a la vez. En los gráficos, la consecuencia fue inmediata. La curva al contado con un escalón arriba. Las expectativas de oferta recalculadas al alza de precios.
Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma, puso el acento en la factura energética del viejo continente. El gas que Estados Unidos suministra a Europa no es Chanel, pero su aroma se cotiza tan alto como el perfume francés, dijo y acusó. Y lo compran, arruinando sus propias economías. Volodin siguió y añadió el dato político que incendia debates. Y volaron nuestros gasoductos, Nord Stream, empeorando su situación. El futuro demostrará lo que han hecho, porque carecen de actitud responsable hacia sus ciudadanos. ¿Fue una arenga? Sí, pero también un retrato de costos. El dirigente recordó que se han impuesto más de 30.000 sanciones contra Rusia y subrayó que no hay otro país en el mundo que haya enfrentado semejante ola punitiva. La sobredosis de restricciones paradójicamente multiplicó precios y abrió rutas alternativas para vendedores persistentes. Kirill Dmitriev, enviado especial de la presidencia rusa para Cooperación Económica Internacional, describió la resaca europea como muy grave y precisó una cifra mayúscula. Estimamos que las pérdidas de Europa por la disminución y el intento de abandonar el gas natural ruso superan los 1,3 billones de euros. Vladimir Putin amarró la cadena causal en la semana energética rusa. Como es sabido, muchos países europeos, por ejemplo, renunciaron a la compra de productos energéticos rusos bajo presión política. Las consecuencias de estas decisiones las observamos hoy en la propia Unión Europea, subrayó. Putin enumeró esas consecuencias: la caída de la facturación industrial, el aumento de precios provocado por el petróleo y el gas transoceánicos más costosos y una pérdida de competitividad de los productos europeos y de la economía en general. No hubo metáforas, solo una lista de daños. El mandatario ruso cerró con un giro de oferta. El rechazo europeo ha acelerado el cambio de rumbo de nuestros suministros hacia compradores más prometedores y responsables. Estados que conocen sus intereses y actúan de manera racional basándose precisamente en esos intereses nacionales. El mapa de flujos mutó. En ese mapa, la subida de precios actúa como marea que levanta embarcaciones dispuestas a vender. Venezuela vende crudo y cuando el barril trepa, también sube el oxígeno financiero. La aritmética del ingreso petrolero mejora el pulso de la caja y la capacidad de proyectar políticas propias. El mercado anticipaba abundancia, las sanciones sembraron escasez percibida. Esa diferencia entre expectativa y realidad es el lugar donde nace la prima de riesgo. Y es allí donde, sin proponérselo, Washington terminó mejorando la ecuación de cada exportador que mantenga rutas y compradores. Trump quiso exhibir firmeza contra Moscú. Sin embargo, al empujar precios colocó a Caracas en una posición de mayor ventaja comercial. No hace falta retórica. Si el barril vale más, cada embarque rinde más. Y ese diferencial robustece balances, proyectos y márgenes de negociación. El mercado había aprendido esta lección en crisis anteriores. Sancionar oferta relevante encarece todo el conjunto. Repetir el gesto produce el mismo efecto. Por eso Biden lo sopesó y se contuvo. Por eso cuando se cruzó la línea, el precio habló más alto que cualquier discurso. No se precisa épica para cerrar el argumento. Trump quiso ridiculizar a Rusia y